¿Qué entiende el liberalismo por justicia y en qué se diferencia de otras concepciones? ¿Cuál es el papel de la propiedad privada en la justicia liberal? ¿Cómo aborda el liberalismo la justicia en términos de derechos y deberes de los ciudadanos? ¿Cómo trata el liberalismo los crímenes y castigos en comparación con otras filosofías políticas? ¿Cómo han evolucionado las ideas de justicia dentro del liberalismo a lo largo del tiempo? En este video analizaremos cómo se aplica la justicia en el sistema liberal. Seguime. El liberalismo entiende la justicia como un principio basado en la libertad individual, el respeto a la propiedad privada y la igualdad ante la ley. Desde esta perspectiva, una sociedad justa es aquella en la que los individuos pueden tomar decisiones libres sin interferencias arbitrarias, siempre que no vulneren los derechos de los demás. La justicia liberal se enfoca en garantizar reglas claras y predecibles que permitan la convivencia pacífica y el desarrollo personal y económico. A diferencia de otras concepciones, como la justicia social promovida por corrientes colectivistas, el liberalismo no busca imponer una distribución específica de bienes o ingresos. Mientras que los modelos intervencionistas buscan corregir desigualdades económicas a través de la redistribución, el liberalismo sostiene que la justicia no debe medirse por resultados materiales, sino por el respeto a las normas y la ausencia de coerciones injustificadas. Otra diferencia fundamental es el enfoque en la igualdad ante la ley. Mientras que algunas teorías promueven un trato desigual para ciertos grupos con el fin de lograr equidad material, el liberalismo sostiene que todos los individuos deben ser tratados por igual sin privilegios ni discriminaciones legales. De esta manera, la justicia se entiende como un principio universal, no condicionado por el origen social, la raza o el género. Asimismo, el liberalismo rechaza la idea de que la justicia deba ser determinada por la voluntad de mayorías circunstanciales. La justicia liberal se basa en principios inmutables de derechos individuales, lo que evita que el poder político manipule el concepto en función de intereses coyunturales. De esta manera, se protege a las minorías de potenciales abusos democráticos. En resumen, la justicia liberal se distingue por su defensa de la libertad, la propiedad y la igualdad ante la ley, rechazando intervenciones estatales que busquen imponer un ideal de justicia social. Su prioridad es garantizar un marco normativo estable que permita a cada individuo prosperar según su esfuerzo y talento. La propiedad privada es un pilar fundamental de la justicia liberal, ya que garantiza la autonomía de los individuos y su capacidad para desarrollar proyectos de vida independientes. Para el liberalismo, la propiedad es una extensión de la libertad, pues permite que las personas dispongan de los frutos de su trabajo y de los recursos que han adquirido de manera legítima. Sin propiedad privada, la capacidad de ejercer la libertad económica y personal se vería gravemente restringida. Desde esta perspectiva, la justicia liberal considera que la propiedad debe ser protegida frente a expropiaciones arbitrarias y regulaciones excesivas que limiten su uso. Un sistema justo es aquel que protege los derechos de propiedad y asegura que cualquier transacción económica se realice de manera voluntaria, sin coacción ni fraude. Esto fomenta el desarrollo económico y la innovación, pues las personas tienen incentivos para invertir y crear riqueza. Además, el liberalismo sostiene que la propiedad privada permite una distribución eficiente de los recursos. A diferencia de sistemas colectivistas, en los que la propiedad es administrada por el Estado, el liberalismo defiende que los individuos y empresas son más eficientes en la gestión de los bienes, lo que lleva a una mayor prosperidad general. La libre competencia y el intercambio voluntario son mecanismos que permiten asignar los recursos según las necesidades y capacidades de cada persona. En contraste con visiones igualitarias que buscan redistribuir la riqueza de manera coercitiva, el liberalismo argumenta que la justicia no se basa en la igualdad de resultados, sino en el respeto a los derechos individuales. Si una persona ha adquirido su propiedad de manera legítima, ninguna autoridad debe privarla de ella para beneficiar a otros arbitrariamente. La justicia consiste en garantizar que las normas sean claras y aplicadas de manera equitativa.
Por lo tanto, la propiedad privada en el liberalismo no solo es un derecho fundamental, sino también un mecanismo que fomenta la justicia y el bienestar social. Al proteger la propiedad, se protege también la libertad individual y la posibilidad de que cada persona prospere según su esfuerzo y creatividad. El liberalismo concibe la justicia en términos de un marco de derechos y deberes que garantizan la libertad individual y la igualdad ante la ley. En este sistema, los derechos de los ciudadanos no provienen del Estado, sino que son inherentes a la condición humana. La función del Estado es reconocer y proteger estos derechos, no otorgarlos ni restringirlos arbitrariamente. Los derechos fundamentales en el liberalismo incluyen la vida, la libertad y la propiedad, los cuales establecen los límites que ninguna persona o gobierno puede transgredir. Estos derechos implican que cada individuo tiene la facultad de actuar según su voluntad, siempre que no vulnere los derechos de los demás. La justicia, por tanto, se basa en el respeto mutuo y en la ausencia de coerciones ilegítimas. Junto con los derechos, el liberalismo también reconoce deberes fundamentales. Uno de los más importantes es el respeto a los derechos de los demás, lo que implica que nadie puede imponer su voluntad por la fuerza. Asimismo, los ciudadanos tienen el deber de cumplir con los contratos que firman, respetar la ley y asumir la responsabilidad de sus actos. De esta manera, la justicia liberal se construye sobre la reciprocidad y la responsabilidad individual. A diferencia de sistemas que enfatizan los derechos colectivos, el liberalismo considera que los derechos individuales son primordiales. No existe una justicia social que justifique la violación de derechos individuales en nombre de un supuesto bien común. La justicia, según esta filosofía, no consiste en otorgar privilegios a ciertos grupos, sino en aplicar las mismas reglas para todos. El liberalismo considera que el castigo debe estar orientado a la protección de los derechos individuales y la reparación del daño causado, en lugar de servir como un instrumento de control estatal excesivo. A diferencia de filosofías autoritarias que pueden justificar penas desproporcionadas o el uso de la justicia con fines políticos, el liberalismo defiende un sistema penal basado en el principio de proporcionalidad y debido proceso. En contraste con el enfoque colectivista, que tiende a interpretar el crimen como una consecuencia de desigualdades estructurales, el liberalismo pone énfasis en la responsabilidad individual. Las penas deben aplicarse a quienes han violado los derechos de otros, sin justificaciones que diluyan su responsabilidad en factores socioeconómicos. El castigo dentro de un sistema liberal debe ser transparente, basado en normas claras y aplicado de manera equitativa. Se rechaza la arbitrariedad en la aplicación de la ley y se protege a los ciudadanos de abusos estatales, evitando penas excesivas o castigos sin juicio justo. Además, el liberalismo aboga por penas que no solo castiguen, sino que también busquen la reinserción del delincuente. La justicia liberal no ve la prisión como un fin en sí mismo, sino como un medio para evitar que los agresores reincidan y garantizar la seguridad de la sociedad. Por lo tanto, el liberalismo se diferencia de otras filosofías políticas al defender un sistema de justicia basado en la proporcionalidad, la igualdad ante la ley y la protección de los derechos individuales, evitando castigos excesivos y el uso político del sistema penal. Las ideas de justicia en el liberalismo han evolucionado desde un enfoque inicial basado en el derecho natural hasta concepciones más complejas que incorporan la economía, el constitucionalismo y los derechos humanos. En sus orígenes, pensadores como John Locke defendían la justicia como el respeto a la vida, la libertad y la propiedad, principios que debían regir cualquier sociedad legítima. Con la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, el liberalismo se consolidó como una doctrina política que exigía igualdad ante la ley y limitaciones al poder estatal. La justicia se entendía como la protección contra el absolutismo y la garantía de derechos individuales frente a los abusos del gobierno.
En este periodo, la idea de justicia se vinculó estrechamente con el constitucionalismo y el Estado de Derecho. En el siglo XIX, con la expansión del capitalismo y la revolución industrial, el liberalismo enfrentó debates sobre la justicia en el ámbito económico. Autores como John Stuart Mill comenzaron a reflexionar sobre la relación entre libertad y bienestar, incorporando matices sobre el papel del Estado en la provisión de ciertas garantías básicas sin comprometer la libertad individual. Durante el siglo XX, el liberalismo se diversificó en distintas corrientes. Mientras que el liberalismo clásico mantuvo su énfasis en el libre mercado y la mínima intervención estatal, el liberalismo contemporáneo, influenciado por pensadores como Friedrich Hayek y John Rawls, incorporó debates sobre justicia social y equidad sin abandonar la primacía de los derechos individuales. Hoy en día, el liberalismo sigue evolucionando, adaptándose a nuevos desafíos como la globalización y los avances tecnológicos. A pesar de sus diferencias internas, su visión de la justicia sigue centrada en la defensa de la libertad, la propiedad y el Estado de Derecho como garantías fundamentales para una sociedad justa y próspera.